Desde el mundo del trabajo. Cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Un programa producido por trabajadores y trabajadoras que se unen para levantar la demanda de un sistema laboral centrado en la persona. La persona va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Desde el mundo del trabajo. Trabajadores autoconvocados de Valdivia por un sistema laboral centrado en la persona, por Radio Watt. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Muy buenas tardes a todos y todos. Nos encontramos nuevamente Desde el mundo del trabajo por un sistema laboral centrado en la persona. Les pedimos las excusas por ingresar más tarde. Teníamos unos problemas técnicos, los imponderables de siempre, pero ya estamos en compañía de ustedes y de nuestros invitados. Agradecemos a Radio de la Universidad Austral de Chile que se transmite en el 90.1 del dial, en el canal 52 de Telsur y en el 843 de HD. Y también en las plataformas de Facebook y YouTube. Nos agradecemos también al equipo técnico, don Javier Opaso y Alejandro Escobar, que nos han ayudado enormemente en esta oportunidad. El día de hoy, junto a Tamara Muñoz Valenzuela, que ella es vocera de la plataforma Sindicalismo con Nosotros, de la CUT, y nuestro invitado de honor, don Lorenzo González Cabrera. Él es ex inspector de saneamiento de la Seremi de Salud de O'Higgins, en Rancagua, expresidente de FENFUSAP, a la federación que pertenezco yo como asociación base de la Seremi de Salud de Los Ríos. Es profesor de enseñanza básica, tiene diplomado en gestión pública y salud pública. Es parte integrante de la CUT y fue representante en la mesa del sector público y cofundador de la Asociación Gremial de la Seremi de Salud de O'Higgins. Es escritor también, así que tiene varias publicaciones ahí, poeta. Así que nos dejamos cordialmente invitados. Tamara, por favor, los saludos pertinentes para dar inicio a este programa, que es ya nuestra cuarta temporada. Estamos con este nuevo programa que es a los 50 años del golpe cívico-militar. En esta oportunidad, la contribución de la Unidad Popular a la salud pública de Chile. Tamara, por favor. Gracias, Luz Marina. Bueno, estamos nuevamente con nuestro programa de todos los jueves desde la 1 de la tarde y no les contamos a nuestros teleauditores que nos están escuchando y nos están viendo, que durante este mes de agosto vamos a enmarcar todos nuestros programas en lo que fue, o en el contexto, perdón, de lo que se conmemora este año, que son los 50 años del golpe cívico-militar, y cómo eso de alguna forma fue transformando también nuestras vidas hasta el día de hoy, que todavía tenemos la herencia de este modelo neoliberal que día a día nos precariza aún más lo que es nuestras vidas y nuestros trabajos. Así que yo agradecer, Luz Marina, que podamos estar conversando sobre este tema tan importante como es la salud pública y cómo de alguna forma se contribuyó durante el gobierno de la Unidad Popular a la salud pública. Y yo creo que es fundamental hablar de este tema a propósito también de la formación de los dirigentes sindicales y las dirigentes sindicales, pero también desde los trabajadores y trabajadoras, porque hay muchos temas que el día de hoy no se conocen. No se ha promocionado muchas de las cosas que ocurrieron durante la Unidad Popular, las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular, que está entrelazado también con algunas medidas de salud pública, que aquí, bueno, Lorenzo nos va a comentar todo con lujo y detalle, porque él conoce más el tema, y podemos también ahí aprender también nosotras de lo que nos puede comentar. Pero además, que quiero hacer un alcance, porque ayer estuvimos en una actividad hermosa, maravillosa, en los Andes. Estuvimos exhibiendo el documental Un Verano Feliz, que es la medida 29 del gobierno de la Unidad Popular, que lo vamos a tener en el próximo programa, ¿no es cierto, Luz Marina? Sí, que también tenemos esa actividad la próxima semana. Pero sabes que hubo una reflexión muy bonita y fue muy maravilloso
el ambiente que se generó y la mística que se generó durante esa actividad, porque tú te puedes dar cuenta que hay muchas cosas que no sabemos y que aparecen desde las experiencias de los propios trabajadores y trabajadoras, los pobladores, los dirigentes y ex dirigentes sindicales que pudieron contribuir también a hacer un conversatorio, una conversación, digo, más que conversatorio, una conversación, una convivencia de saberes que también son transmitidos a las nuevas generaciones. Yo creo que eso también es fundamental a propósito del momento histórico que estamos viviendo, de este contexto de los 50 años de la dictadura cívico-militar, pero también desde la memoria histórica, desde cómo nosotros rescatamos un proyecto de sociedad que se vio apagado, aplastado por una dictadura cívico-militar, y cómo a partir de este proyecto de sociedad podemos también empaparnos los dirigentes y las dirigentes sindicales para ser también sujetos políticos en las transformaciones sociales que requiere urgentemente nuestro país. Así que dejamos entonces al compañero Lorenzo, que nos va a contar de toda la contribución que fue el gobierno de la Unidad Popular y, en este caso, Salvador Allende, a la salud pública en Chile. Bienvenido, Lorenzo. Te dejamos con la palabra. ¿Estamos al aire con micrófono? Sí, estamos todos bien. Te escuchamos perfectamente y te vemos también. Quiero agradecer la invitación a la radio y al programa, por supuesto. Luego disculparme por los problemas operativos que fueron por mi culpa. No hay que asumir esa realidad siempre. Cuando uno va con la verdad de frente, tiene que ser en las duras y en las maduras, en las sencillas y en las complejas. Entrando en materia, es decir que Salvador Allende es el padre de la salud pública, no está en absoluto reñido con la realidad. Es un hecho concreto. Salvador Allende, junto con otros importantes médicos como Sotero de Río, como Gustavo Frique y otros, estuvieron permanentemente preocupados de la salud de la población chilena. Pero Salvador Allende les toma la delantera cuando en 1939, siendo un joven ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, escribe un libro que se llama La realidad médico-social chilena, en la que describe indicadores de salud diversos y la manera en que la sociedad chilena se organizaba en aquel entonces, contando con cerca de un 50% de la población en el grado de pobreza. Y esto es altamente significativa porque nos lleva a pensar y comprender la relación existente entre la pobreza y la salud de la población. Y esto podemos engarzarlo con lo que luego se conocería después de Alma Ata como las determinantes sociales de salud, en las que condiciones como trabajo, vivienda, educación, cultura, territorialidad y otros factores hacen que la salud tenga una manera de expresarse. Pero también el reconocer que la salud trasciende la enfermedad. La salud trasciende el diván del psiquiatra, trasciende todas aquellas miradas pequeñas que se tiene de la salud que la reducen a una concepción médico-céntrico, hospitalocéntrico, postalocéntrico, como quieran. Y la salud se radica en la persona, entendiéndola como el más completo estado de bienestar social, cultural, económico. Digamos que la salud debiera ser la expresión máxima de la felicidad de las personas y de las sociedades. Sin duda parece utópico, pero es un desafío de alta dimensión. Y en esa lógica, entender que a partir del diagnóstico que se establece en el texto de Salvador Allende, ya he comentado,
hay situaciones que van cambiando porque Salvador Allende no solamente fue ministro, sino también fue senador por muchos periodos, y la labor parlamentaria desarrollada por Salvador Allende en el Congreso permitió que se generasen importantes iniciativas. Una de ellas fue la unificación de todas las organizaciones que propendían a entregar salud a la población, con la generación primero del Servicio de Seguro Social y luego del Servicio Nacional de Salud. Y claramente esas dos acciones resultan altamente importantes porque de un lado apunta a garantizar la previsión de las personas, es decir, la seguridad social que implica mucho más que las pensiones, y por otro lado, el que el Servicio Nacional de Salud adopta situaciones o acciones que son súper importantes como la prevención de la salud, como la protección de la salud y, por cierto, la educación sanitaria. La educación para la salud es uno de los elementos centrales. Y cuando uno va mirando la historia, a partir de ese hito, la salud pública en Chile empieza a tener un sentido y una perspectiva salubrista, que también es muy importante, ¿no? No solo médico-céntrica. Y encontramos entonces que cuando la Unidad Popular realiza su campaña para llevar a Salvador Allende a la moneda, tiene un programa importantísimo que muy poca gente ha leído, que se resume en las 40 medidas inmediatas del gobierno de la Unidad Popular, que cuenta con como 3 o 4 medidas que directamente aluden a la salud. Pero las 40 medidas son, en esencia, considerando o mirándolas a través de la concepción de las determinantes sociales, un completísimo programa de salud para la población chilena. Y cada una de las medidas va enfrentando los distintos ámbitos en los que se expresan las determinantes sociales y, por lo tanto, contribuyen a la generación de condiciones para mejorar la salud de la población y no solo la atención de enfermedades. Y respecto del combate de distintas enfermedades, hay que decir, por ejemplo, que se realizó una potente campaña comunicacional con los medios de entonces, ¿no? Sin WhatsApp, sin este tipo de plataformas que permiten comunicarse instantáneamente y verse, sino que a través de la radio, en todo el país y a través de la televisión, para erradicar la poliomielitis. Y en un solo día se vacunó a toda la población objetiva para lograr que esa situación no siguiera atacando más y dejando a niños con complejas situaciones de movilidad y condiciones de vida. Sí, 2 millones de niños y niñas se vacunaron en ese día a lo largo del país, efectivamente es así. Y ese es un tremendo logro, pero lo que importa, es cierto, el hecho de la vacunación, pero la campaña publicitaria, la sensibilización, que no solo se hizo a través de los medios de comunicación, sino también con una tremenda participación ciudadana o participación popular, decíase entonces, a través de los sindicatos, a través de las juntas de vecinas, de los centros de madres, es decir, una conciencia clara por parte de los padres de todos los niños chilenos, que esa era una cuestión absolutamente necesaria e ineludible. Tremenda contribución. De igual modo, se profundizó en las medidas y las acciones por parte del Servicio Nacional de Salud para ir disminuyendo, y hubo logros interesantísimos, las enfermedades infectocontagiosas, particularmente las generadas por la ausencia de agua potable y por la carencia del sistema de disposición final de aguas servidas. Hubo una campaña enorme que se logró con un convenio con el BID. Recordemos que por muchos años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo fue Felipe Herrera, un nombre que poco se aprecia en Chile, pero que hizo una tremenda contribución a través de las generaciones de préstamos de muy bajo interés
para la generación de plantas de agua potable rural, que fue el puntapié inicial que dio lugar a que se fomentara el consumo de agua potable en sectores rurales. Y de la misma manera, una tremenda campaña que se realizó para la construcción de letrinas sanitarias, porque ustedes quizás no lo recuerden, No, éramos muy pero era, joven Lorenzo nosotros. y lo sé, me consta, pero era frecuente observar la presencia de letrinas sobre acequias. Ah, Es claro. decir, la casa, el lugar, no quedaba comprometida con las excretas. Estas viajaban aguas abajo, contaminando cursos de agua de riego, con los cuales se regaban hortalizas, Sí. lechugas, y su consumo generaba naturalmente ese tipo de enfermedades que fueron gradualmente reduciéndose, al punto que Chile tenía uno de los indicadores más importantes en el logro de erradicación de este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Claro, como Sin el duda, cólera y el tifus igual, hasta claro, estamos hablando de tifo, tifoidea y eso, otras afecciones de esa naturaleza. diarrea. Claro, o te- sea, otra preocupación esencial a propósito de la diarrea fue el trabajar para educar a la población para combatir la diarrea infantil, que era Mm, una tremenda causa de mortalidad infantil. sí. La reducción de la mortalidad infantil llegó a porcentajes impensados durante la presidencia de Salvador Allende. Imagínense ustedes cómo habría sido si el presidente Allende hubiera terminado su periodo completo. Es decir, los indicadores que fueron reconocidos Mm. entonces hoy día habrían sido descomunales. Pero esa es una cuestión que tiene que ver con estos logros que son tremendamente importantes. Del mismo modo, las enfermedades de transmisión sexual fueron enfrentadas de manera seria, sistemática y permanente por lo que hoy día es la autoridad sanitaria. Y claro, en las casas de tolerancia antes no existía ningún tipo de resguardo, pero en la política de tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual implicaron que había un control de la Mm. población que ejercía el comercio sexual y se le enseñaban distintas formas de profilaxis de tal modo que no se generara la cadena de contagios que esto producía. Y había también una política de investigación de casos, porque de pronto se encontraban que la línea de contagio era demasiado extensa. Hay un chiste que habla de esto, pero no lo voy a decir porque se refiere a un cura. Que es súper complejo verlo de esa naturaleza, pero Bueno, la era parte de la autoridad actividad. sanitaria en ese tiempo, que era el Departamento del Ambiente, entregaba el carnet para que Sí, las pero personas... mucho antes que Sí. eso, era la Ah, antigua viste, no me sanidad, acuerdo empezó con ese entonces. trabajo y luego vinieron las oficinas de higiene ambiental para Sí. trasladarse luego a lo que tú refieres Mm. como la autoridad sanitaria y el departamento de acción sanitaria hasta lo que es hoy día, ¿no? Claro, Pero para es ejercer el interesante, comercio sexual tenían que tener ese carnet al día, porque exacto. eso Ahora, implicaba también que asistían a las vacunaciones y a las charlas que se entregaban, como tú bien dices, de medidas exacto. Y de además, precaución. fíjate que para ejercer la condición de manipulador de alimentos, También. los manipuladores de alimentos tenían que tener un carnet sanitario en el que se les exigía para otorgársele el certificado del PDRL que demostraba que carecía de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, un conjunto de acciones determinadas. Pero esos son los logros en cuanto a estadísticas de salud estricta. Oye, y la atención binomio madre-hijo, que también fue una medida y que se mantiene hasta el día de hoy. Hay cosas que hay medidas que se iniciaron efectivamente con estas 40 medidas que lanza el gobierno de la Unidad Popular y que la dictadura no pudo eliminar. Por ejemplo, como No, esa. O bueno, la entrega de alimentos de leche, por ejemplo, igual. o sea, claramente el medio litro de leche es el inicio más claro Mm, de lo que hoy día es el PACAM. sí. Todos los niños en edad escolar y los niños menores recibían el medio litro de leche. Hasta los 15 años, si mal no recuerdo. En general,
ese programa a través de la Junta de Auxilio Escolar y Becas se extendió a todos los estudiantes de los colegios públicos, hasta cuarto medio. Ah, mira. ¿Sí? Y a mí me consta, yo tenía 17 años para el golpe de Estado y recuerdo haber recibido la leche hasta esa fecha. Entonces hay que valorar eso. Pero como decía, también hubo distintas otras acciones que estaban en las 40 medidas y además cosas que fueron desarrollándose entonces, como la generación de balnearios populares, como el incremento en la construcción de viviendas populares que dotaban a la familia de espacios dignos, inconfortantes, terminando o disminuyendo el hacinamiento, porque bien sabemos que el hacinamiento está asociado a condiciones que generan pediculosis o que generan relaciones de convivencia que son complejas, ¿no? Por lo tanto, también ahí se enfrenta lo que hoy día está muy bien pensado, como son los abusos de los niños por parte que se dan en lugares donde había hacinamiento, ¿no? Claro. Y esto al final va generando condiciones de vida mucho más interesantes. Hay que recordar que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva Allá, padres, se ya. genera la ley de accidentes laborales, Sí. ¿ya? La que empieza a implementarse en forma sistemática durante el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, la salud en el trabajo empieza a tener un sentido súper importante. Hoy día hay harto discurso y hay una tendencia a mejorar las condiciones de salud en el trabajo y que tiene que ver también con ese concepto de las buenas prácticas laborales, que implica mucho por hacer, pero que demuestra exactamente todo lo que se ha avanzado en el tiempo, que a mí me resulta importante destacar, porque fue una de las preocupaciones que también se ejercieron durante la Unidad Popular. Otra acción importantísima fue el potenciamiento de la Dirección General de Deporte y Recreación, la DIGEDER. Nosotros conocemos y lo palpamos y lo recordamos siempre, eso de que la salud y el deporte tienen una vinculación extraordinaria y lo podemos hablar a través de lo que son las enfermedades cardiovasculares o un sinfín de situaciones que permiten que el ejercicio active el cerebro, la motricidad esté en buenas condiciones y que permita además mantener equilibrio en la forma de funcionamiento del organismo. Y claramente el potenciamiento de la DIGEDER fue sin duda un gran aliciente. En general, en la educación pública se generó un programa de alfabetización de adultos, porque los indicadores de analfabetismo estaban en niveles exorbitantes. Yo fui parte de ese equipo de brigadistas jóvenes, yo estando en la enseñanza media, participé de la formación como monitor de alfabetizador de adultos, siguiendo la metodología de Pablo Freire, que había estado en Chile haciendo seguimiento del proceso de la reforma agraria y que había instalado ese mecanismo de educación popular que fue tan relevante. La alfabetización fue sin duda también un elemento que permitió mejorar las condiciones de salud vistas, insisto, desde la noción de las determinantes sociales de salud, que hicieron posible que luego el imaginario de la protección de la salud estableciera como necesaria la instalación de la concepción de salud en todas las políticas públicas. Cuestión que hasta el día de hoy aún no se logra. Pero es un desafío que debemos tener pendiente de estar permanentemente haciendo realidad. Oye, Porque no Lorenzo, es posible ver desasociada la salud de la educación, no podemos ver desasociada la salud del deporte, no podemos ver
la salud desasociada de la recreación, de la cultura, de la distracción, del ocio. Creo que la reivindicación del ocio es muy importante, es decir, que haya un descanso efectivo del trabajador y la trabajadora, de los cuidadores y cuidadoras. Aquí hay exigencias que hay que plantearlas con mucha seriedad. Es por eso que nosotros, como cuando yo participaba en la federación siendo presidente y no siéndolo, impulsamos la concepción de que la salud es una cuestión de seguridad nacional. Porque una población enferma no produce, los estudiantes enfermos, supongamos, un brote de intoxicación alimentaria afecta a un liceo que tiene una matrícula de 1.500 alumnos. De esos entiendo que hay en Valdivia algunos. Sí. Si un brote afecta a 150 personas por el consumo de alimentos al interior del colegio, es decir, estamos teniendo una tasa cercana al 35% de los alumnos que enferman. De ellos, la ausencia por algún tiempo, 10, 15 días, puede significar incluso el riesgo de repetición de cursos. Implica además la posibilidad de que los servicios de alimentación que se entregan a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar se pierdan, que las subvenciones escolares bajen. Es decir, nadie ha sacado la cuenta de estos costos, pero son dimensionables y sin duda alguna muy altos. Oye, y piensa tú La en la sola locomoción repetición, colectiva nomás, ¿cuántos pasajes la, menos? la repetición de un nivel de un porcentaje por nimio de alumnos es complejo porque primero tiene consecuencias en la salud mental del niño que ha repetido, aún a causa de estas situaciones como las descritas. Y eso tiene costos que en la vida se van cobrando más tarde. De eso hablamos cuando hablamos entonces de los beneficios y logros del gobierno de Salvador Allende en salud durante el periodo que le tocó ser presidente y lo que logró hacer como parlamentario y como ministro de salud cuando le correspondió con Pedro Aguirre Cerda. Yo no sé si ilustro un poco lo que ustedes querían, pero por ahí Sí. pasa un poco la historia. Oye, Lorenzo, mira, nosotros estábamos, dada nuestra juventud, no había leído a fondo las 40 medidas, así que les invito a leerlas, porque ¿sabes qué? Es como decir, oye, pero si esto se habló, ¿cuántos años atrás? Más de 50 años, porque hoy día estamos celebrando, no estamos celebrando en realidad, estamos conmemorando los 50 años del golpe cívico-militar. Pero de estas cosas ya hablaba con esta visión de mundo, de salud en este caso, Salvador Allende, ya lo planteaba Pedro Aguirre Cerda, ya lo planteaba el presidente Frei Padre, y hoy día vemos como que todavía estamos hablando de lo mismo. Entonces, hubieron cosas que el gobierno, como estaba planteando hace un rato atrás, no pudo sacar. Muchas de estas medidas se atenuaron, pero hay cosas como lo que tú decías de la entrega de la leche que se mantuvo, dado los índices de nutrición, pero hubieron varias medidas que se sacaron o que se atenuaron. A lo mejor hubiésemos estado en otra situación hoy día si hubiésemos seguido en esa política. Nuestra realidad de país sería distinta. ¿Cómo ves tú el tema de la salud como seguridad nacional, como lo planteas tú, que es estratégico para que podamos seguir produciendo en este sistema o en otro que sea mejor? ¿Cómo lo ves tú esta proyección de la salud, dado esta visión que nos entregó el presidente Salvador Allende? Bueno, me gustaría hacer una precisión, ¿Ya? que es Por conceptual, favor. pero que tiene una profunda connotación política. Chile vivió el 11 de septiembre de 1963 un golpe de Estado. Es mucho más claro decir golpe de Estado que
golpe cívico-militar. Porque ahí se elude, bueno, porque el golpe de Estado incluye la noción de lo cívico-militar, pero además establece una modalidad de apropiación ilegítima e inconstitucional del poder por parte de quienes lo generaron, hayan sido quienes hayan sido. Y porque además el golpe de Estado fue parte de todo un proceso que se inicia incluso mucho antes que Salvador Allende asuma el poder. Sí. Recordemos el asesinato del general Schneider, que fue altamente significativo. Recordemos el asesinato del capitán Araya, que fue edecán naval del presidente Allende. Recordemos además lo que pasa luego con los asesinatos de Carlos Prat y su esposa. Es decir, estamos hablando de un conjunto de acciones que se desarrollaron en forma seriada para que el golpe de Estado se produjera. Y que la dictadura que fue fomentada por los grandes propietarios del país, básicamente por la burguesía monopólico-financiera, dependiente entonces del gran capital transnacional que intercedió en el Departamento de Estado estadounidense para que a través de la CIA se realizaran todas las acciones que se desarrollaron para intentar impedir que Allende subiera al poder, para desestabilizar y al final derrocar el gobierno de Salvador Allende. Eso es muy importante, tiene que ver con el cómo se lee la historia, que resulta también importante porque de ese modo son las conclusiones a las cuales se llega. Sin tener este análisis, es posible que se produzcan algunas distorsiones en la manera en que se reconoce el hecho. Pero a partir de la pregunta que tú realizas, la concepción de la salud como una cuestión de seguridad nacional, primero saca el concepto de la seguridad nacional de las Fuerzas Armadas y de los aparatos represivos, cuya utilización tiene que ver en reprimir todas las acciones de quienes tienen pensamiento libertario y transformador. Esa asonada represiva permanente que todavía está vigente, ¿eh? Recordemos que hay ley antihuelga, ley anti... tantas cosas que hoy día están todavía pendientes en el Congreso. Y esa situación es peligrosísima, peligrosísima. Entonces, la seguridad nacional no radica solo en las Fuerzas Armadas, porque hace patria el soldado que está en el extremo norte, en el extremo sur, pero también hace patria el funcionario de la posta del sector, el profesor que está aislado durante mucho tiempo en sectores alejados de las urbes, y también hace patria aquel ciudadano que está plantando árboles, que está cosechando, que está haciendo un trabajo concreto para que el resto de la población goce de los productos que ellos nos entregan. Y ellos tienen que tener buena salud, porque si no tienen buena salud, si enferman, esa posibilidad de generar aportes para satisfacer los requerimientos de la población no son posibles. Ya. Tiene que ver con lo que decíamos también anteriormente. Es obligatorísimo lograr que la salud sea parte de todas las políticas de Estado. Y no solo que sea parte del desarrollo de los programas de gobierno, sean estos cuales sean. Y que tenga también rango constitucional el derecho a la salud. Nosotros sabemos que la Constitución actual tiene una maña que permite el acceso a la salud, pero claramente el acceso a la salud tiene relación directa con la capacidad de bolsillo de la población. Afortunadamente, el gobierno del presidente Boric terminó con el copago a través del FONASA, lo que es, por cierto, un acto importante, porque había un sector de la población que tenía que desembolsar recursos cuando acudía al servicio público. Hoy día eso ya no ocurre.
Ujú. Lorenzo, una cosa técnica, mira, se nos va a acabar ¿Ya? tu conexión en 4 minutos más, así que para que aproveches tú de hacer un resumen y que nos quede suficientemente claro todo esto que nos ha Mira, invitado a repensar y te agradecemos el aporte también en las palabras que mira, nos la has verdad dado. las cosas es que hay dos recomendaciones que yo haría. Una es la de leer el libro de Salvador Allende, La realidad médico-social chilena, que es muy importante, y a su vez leer, comprender y hacer propio el programa de salud del gobierno de la Unidad Popular, que son las 40 medidas inmediatas del proceso. Y yo recomendaría leer un texto que publicamos como federación que se llama La Salud Pública, una estrategia para el desarrollo. Y digo esto porque, por todo lo conversado, la salud pública ha de ser el bajo continuo de toda política de desarrollo. Porque si no hay prevención de salud, si no hay educación sanitaria, es imposible que tengamos la posibilidad de contar con una salud digna para todas y todos quienes habitan en Chile. Creo que esa es la gran cosa y insistir en esto de Mm. la salud como una cuestión de seguridad nacional, que a mí me parece que es un gran logro que construimos como Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, de la cual tú eres parte, y saludo tu notable labor diferencial, Luz Marina. Oh, gracias. Quiero agradecer la oportunidad Sí. y me siento muy halagado de haber sido invitado. Muchísimas gracias, Lorenzo. Bueno, hay harto tema que conversar, así que esperamos poderte invitar en otra ocasión. Ahí nos contactamos. Muchísimas gracias por tu aporte intelectual, personal, igual de apoyo. Y Tamara ahí también en la CUT, de la cual tú también formaste parte, la mesa del sector público ahí con las reivindicaciones de las y los trabajadores de todo el sector público. Muchísimas gracias, Lorenzo. Un abrazo a la distancia y nos estamos conectando. Así que, bueno, se va a cortar en cualquier minuto. La tecnología No, nos pide, los tiempos muy nos piden. agradecido. No, está bien, está bien. Me parece notable que se realicen estos procesos de encuentro. La conmemoración de los 50 años no debiera terminar el 11 de septiembre No. porque desde el 11 en adelante comienza la pesadilla, comienzan los dolores, comienzan los atropellos a los derechos humanos, la cárcel, la tortura, el exilio, las desapariciones forzosas, etc. Y creo que, como bien se ha dicho, un país sin memoria es un país que no tiene futuro y esto que ustedes están haciendo es encomiable. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Tú puedes dar fe de ello porque lo sufriste en carne propia todo lo que acabas de nombrar. Así que igual relevar esa etapa que si bien es cierto es dolorosa, supiste tú enfrentarla de buena forma y reinventarte, retomar y no hablar desde el odio, desde el dolor, sino que desde la propuesta, no quedarse en eso, sino que avanzar. Y en eso entiendo tú tu desarrollo y como persona y como dirigente también, el aportar a salir de este golpe, de estas cosas que fueron tan dolorosas. Así es, pues. Mu- Tamara, mucho gusto. Estás en la CUT, Tamara, parece. No, Ah, estoy en mi casa, así ah, que ya. no. No, muchas gracias, Lorenzo, porque de verdad que yo anoté muchas de las cosas que señalaste, porque me parece súper importante. Yo de verdad desconocía mucho Hoy se de nos la fue oh, se Lorenzo. fue Lorenzo, Sí. pero sí es importante señalar un poco y resumir las contribuciones que Lorenzo nos señalaba Mm, desde lo que hace Salvador Allende en la salud pública. Entonces nos señalaba que había sido un promotor y creador del Sistema Nacional de Salud, sí. que hay que señalar que es el segundo sistema de salud a nivel mundial que integraba todos los servicios de salud en una única institución, y que es un legado muy importantísimo. Autor también de La realidad médico-social chilena, que también nos señalaba que leyéramos ese libro, porque donde la principal conclusión que tiene ese libro es que el nivel socioeconómico es determinante en la salud. Sí. ¿Ya? Las primeras políticas públicas para reducir la mortalidad infantil, que también nos señalaba Lorenzo, sí.
Lorenzo, la atención, como tú bien lo señalaste, Luz Marina, binomio madre-hijo, el combate del hacinamiento, la entrega de leche para los niños y niñas, para las embarazadas. Tuvo otros también aportes, como el plan de saneamiento que hablaba también Lorenzo, el alcantarillado, el agua potable, el aumento en la infraestructura, en la salud pública, el impulso a la educación y a la alimentación dentro de las escuelas. También hay que recordar que los niños que no tenían o que los padres no podían darle lo que era el desayuno y el almuerzo, en la educación pública empezó a entregarse. La creación también de entidades capacitadoras en la salud, yo creo que eso también es muy importante, o sea, cómo desde el poder popular, desde ese tiempo, con la participación ciudadana que nos hablaba Lorenzo, también se participaba activamente Eso en es los comités de importante, salud. sí, eso es Exactamente. súper importante lo que tú dices, Tamara, porque tú lo experimentaste en este encuentro que nos contabas al principio, cómo toda la sociedad se movía en torno a esto y cómo los médicos en forma voluntaria iban a prestar servicio, porque antes era muy oneroso, bueno, hoy día no es tanto, no es mucho de extraña, pero que no podía ir al médico, se moría simplemente porque no tenía los Así es, recursos económicos. Hoy exactamente. día por lo menos existe el sistema público, el cual se puede... Pero todo ese espíritu grupal, de comunidad, se trabajaban De las lo cosas. colectivo, Sí, de la comunidad, súper exactamente. importante. Así que hay hartos desafíos que tenemos que tomar, invitarlos a leer esos libros. Mira, yo personalmente no los conocía. El concepto de determinantes sociales en la salud es muy importante. Yo creo que todas las personas que trabajamos en salud de uno u otro modo, en la parte administrativa, operativa, de atención de urgencia, deberíamos saber qué es lo que son las determinantes de salud, porque te cambia la forma de... Yo estudié, por ejemplo, administración pública. En mi vida universitaria no lo tuve acceso a esa información, pero tuve unos cursos acá cuando ingresé al trabajo. Súper importante esa forma de ver el mundo, de proyectarlo. Y como decía Claro, Lorenzo, como un sistema integrado al fin y todo. exactamente. Así que, Mm. bueno, realmente el tiempo se nos hizo poco. Bueno, van a haber otras instancias de conversación. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo programa y que es efectivamente, como tú bien lo nombraste, es la medida 29. Y ahí, Tamara, por favor, tú, para que las palabras al cierre, yo los dejo cordialmente invitados a ese programa del próximo jueves. Sí, como bien Luz Marina señala, tenemos el próximo jueves el programa donde vamos a exhibir lo que es el documental Un Verano Feliz, que es la medida 29 del Gobierno de la Unidad Popular, también para relevar en este contexto de los 50 años de la dictadura cívico-militar, cómo el Gobierno de la Unidad Popular también veía lo que eran las vacaciones, pues, el uso de este feriado, pero para los trabajadores y trabajadoras, como de alguna forma las organizaciones sindicales. Yo creo que es importante señalar eso, Luz Marina, Sí. la importancia y el poder que tenían los trabajadores, las organizaciones sindicales, existía solamente una organización grande, la madre, que era la Central Única de Trabajadores, que tenía el poder también de jugar un papel preponderante en el gobierno de la Unidad Popular y que crea junto al gobierno esta medida para que los trabajadores gozaran de vacaciones, así como algo de ocio y de vacaciones, así como algo tan simple que uno de repente cuando llegan las vacaciones ahora en nuestros tiempos, pucha, te complicáis todo porque tenéis que pagar unas cantidades de sumas para poder salir de vacaciones con la familia, pero en ese entonces el gobierno de la Unidad Popular se preocupó de que los trabajadores pudieran sin costo gozar de estas vacaciones junto a su familia y se crearon una cantidad enorme de balnearios populares, fueron alrededor de 16 balnearios populares en el norte y en la región, en la quinta región de nuestro país, que fueron ocupados por los trabajadores para poder, en este caso, gozar de esas vacaciones. Y lo que vamos a tener entonces el próximo jueves es una exhibición de un balneario popular que fue en las Rocas de Santo Domingo, que es una película muy maravillosa porque está todo el contexto de esa mística durante ese periodo, es muy bonita, es muy preciosa porque rescata toda esa
lo que se estaba viviendo en ese momento, la felicidad de los niños, la felicidad de los trabajadores y las trabajadoras por ir a tomarse estas vacaciones, etcétera, y cómo también a partir de este documental uno puede también analizar un poco la situación que se vivía durante ese periodo, pero además también cómo después de eso estos mismos balnearios populares pasaron a manos de los militares y fueron centros de tortura, centros de exterminio para quienes pensaban diferente a la dictadura cívico-militar. Entonces yo creo que es importante señalar que tenemos esa exhibición de este documental, sí, y que nos va a acompañar uno de los actores principales del documental. Ya, no les cuentes más, que estén atentos al otro programa. Con eso quedamos muy bien encaminados a vivir este verano feliz, que así se llama el documental. Así que todos cordialmente invitados. Agradecemos a Radio de la Universidad Austral de Chile este espacio, al equipo técnico de don Javier Ollarzo y Alejandro Escobar, que nos acompañaron y que hoy día sí los hicimos trabajar harto. Así que igual vaya para ellos nuestro reconocimiento, si no, no hubiésemos podido salir al aire. Pretendemos partir la próxima semana en forma puntual. Vamos a exhibir el video, así que acuérdense, si lo pueden ver en el 843 del HD o en el canal 52 desde el sur, para que lo puedan apreciar en su magnitud. En todo caso, igual está lo vamos a dejar en el enlace, si es que no lo pueden ver, no radio escucha. Así que por YouTube también, así que ahí vamos a tener unos invitados especiales, alguien que vivió el verano feliz y alguien que fue actor de ese verano feliz en el documental. Muchísimas gracias, Tamara. Tengan ustedes una muy buena tarde, un mejor fin de semana. Un gran abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Abrazos. Es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana en Desde el Mundo del Trabajo. Es lo mismo que una condena. Un programa producido por trabajadores y trabajadoras que se unen para levantar la demanda de un sistema laboral centrado en la persona. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona.